Antes de que hubiera diluvio, antes de que hubiera cruz, hubo un decreto que selló los cielos y estremeció los abismos. Esta es la historia de los ángeles que cayeron, del hombre que vio el trono y del sello que el mismo Dios escribió con fuego. Si sientes que hay algo sagrado escondido en las páginas olvidadas de la fe, este video es para ti. Suscríbete ahora al canal y ven conmigo hasta el día en que el cielo juzgó lo invisible. Era de madrugada. Un silencio antiguo flotaba sobre los valles escondidos del oriente, como si incluso la creación contuviera el aliento. En el cielo, ninguna estrella se movía. En la tierra, los vientos se detuvieron. Era el día marcado en el libro del cielo. El día en que Enoc, el hombre que caminaba con Dios, sería conducido al abismo donde los ángeles caídos yacían en tinieblas. No hubo advertencia. No hubo prisa, solo el llamado. Y Enoc obedeció. Uriel, el ángel de la luz divina, lo esperaba. Sus alas estaban inmóviles, sus ojos ardían como antorchas. Sin palabras extendió la mano. Enoc tocó la gloria y fue llevado. Subieron entre velos celestiales hasta que la luz desapareció. Entonces descendieron. Descendieron más allá de las nubes, más allá de las montañas, más allá de lo que el mundo conocía. Un abismo los envolvió, y fue allí, en ese día sagrado, que todo sería revelado. A medida que descendían, las paredes del abismo temblaban como si lloraran en silencio. Un fuego sin llama iluminaba el camino, revelando inscripciones antiguas talladas en la misma roca, palabras olvidadas, pactos sellados, nombres borrados de la gloria. El aire era pesado, como si cada partícula contuviera la memoria de la rebelión. Enoc sentía el peso de lo invisible en sus huesos. Era más que miedo, era temor. Cuando los pies de Enoc tocaron el suelo del abismo, todo a su alrededor se estremeció. Columnas de fuego se alzaban en el horizonte oscuro, como si el mismo juicio respirara allí. Frente a él, figuras distorsionadas, caídas, encadenadas por lazos de luz y tinieblas. Eran los vigilantes, ángeles que un día brillaron en los cielos y ahora reptaban en tinieblas eternas. Sus voces estaban calladas, pero sus ojos suplicaban. Uriel se detuvo al lado de Enoc. Su semblante era firme, sin rastro de compasión. Señaló una abertura estrecha en la roca. Allí dentro, encadenado en piedras vivas, estaba Azazel, el más perverso entre los caídos. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Su boca se movía en murmullos que jamás serían oídos. El ángel que enseñó la guerra ahora yacía callado bajo el peso de su propia transgresión. Enoc no dijo nada, solo escribió. Esa era su misión. Registrar lo que los cielos habían decretado. En su mano, el rollo brillaba con tinta viva, como si cada palabra tuviera alma. Anotaba los nombres, los crímenes, los decretos, no como quien juzga, sino como quien da testimonio. Y el cielo observaba. Cada línea escrita era un sello eterno, un recordatorio de que Dios no olvida, no ignora, no negocia con la rebelión. De repente, un movimiento rompió el silencio. Uno de los vigilantes se incorporó parcialmente. Sus grilletes chispeaban contra el suelo de ceniza. Su voz resonó baja, cargada de desesperación. «Enoc, intercede por nosotros». Era un clamor débil, pero sincero. Sabían que no había retorno, pero aún así suplicaban. Sabían que sus rostros jamás verían la luz, pero aún así esperaban un hilo de misericordia. Enoc escuchó, y como escriba fiel escribió, cada súplica, cada lágrima, cada gemido. Luego, guiado por Uriel, ascendió en espíritu hasta el trono del Altísimo. Un palacio de fuego apareció ante él. En el centro, un trono de gloria inaccesible, rodeado por miríadas de ángeles en reverencia eterna. El río de fuego fluía a los pies del anciano de días. Enoc se postró. En sus manos, los rollos clamaban por respuesta. Entonces la respuesta vino.
no en palabras suaves, sino en un decreto que cortaba como espada. Los juicios contra ellos han sido establecidos. No habrá paz, no habrá intercesión. La voz del Altísimo sacudió los cielos. Incluso los ángeles guardaron silencio. La sentencia era eterna. Enoc tembló. Con lágrimas en los ojos, recibió la misión de regresar al abismo y entregar el veredicto. No habría consuelo, solo justicia. Al volver, Enoc encontró a los vigilantes esperando. Ninguno osaba levantar la mirada. Él abrió el rollo. Leyó con firmeza, cada palabra era un trueno en el espíritu de los caídos. Uno por uno oyeron su destino ser sellado. Al final, un silencio cortante llenó el abismo. Enoc cerró el rollo y los ángeles caídos se postraron y lloraron. El tiempo de la misericordia había terminado. El sello ahora era eterno. Pero la visión no terminó allí. Uriel condujo a Enoc aún más profundo, a través de valles de tinieblas, donde el fuego danzaba sobre columnas de piedra viva. Allí, los nombres de los caídos estaban grabados, no para redención, sino como recuerdo eterno del juicio. El lugar respiraba condenación. Era testimonio de que ni siquiera los ángeles están por encima de la justicia de Dios. Cada roca era un altar de advertencia. Enoc vio entonces el sello. No estaba hecho de cera ni de tinta. Era un sello vivo, espiritual, que ardía sobre cada nombre, cada rostro, cada pacto. Eso no podía ser roto por manos humanas ni por fuerzas del infierno. Era la marca del Altísimo. Azazel, cubierto por piedras, yacía en silencio. Miguel, en su misión, ya había sellado a los demás vigilantes en los valles oscuros. La rebelión fue apagada con gloria. Gabriel, el ángel de la fuerza divina, había cumplido su parte. Confundió a los Nefilim, hijos híbridos de ángeles y mujeres, y los llevó a la guerra entre ellos mismos. La tierra, antes cubierta por violencia e idolatría, ahora era lavada con la sangre de los mismos monstruos que la corrompieron. Las líneas impuras estaban siendo eliminadas y la creación poco a poco sería purificada por el decreto del cielo. Mientras tanto, Rafael ejecutaba el juicio sobre Azazel. Con manos firmes y sin vacilación, lo arrojó a un desierto inhóspito, envuelto en oscuridad y cortado por piedras afiladas. Allí, bajo rocas cerradas, fue cubierto hasta que ninguna luz lo alcanzara. El sello fue lanzado sobre él y la sentencia registrada en el libro eterno. No habría más voz, ni influencia, ni engaño. Azazel estaba encerrado. En medio de tanto juicio, Uriel reveló a Enoc algo aún más profundo. Lo condujo hasta una sala invisible, construida no con piedras, sino con luz. Allí había libros, miles de ellos, registros de cada acto, cada palabra, cada alianza hecha en los cielos y en la tierra. Enoc entendió, nada pasaba desapercibido, ni los actos de los hombres, ni los decretos de los ángeles. Todo estaba ante el trono. Las páginas se abrían solas, movidas por el viento del Espíritu. Enoc vio nombres escritos con gloria y otros tachados con dolor. Cada alianza hecha fuera de la voluntad de Dios tenía una marca, y cada pacto profano estaba sellado con un juicio. No había neutralidad. O se caminaba en la luz, o se caminaba hacia las tinieblas. El trono era el juez, los libros, la prueba. Enoc temblaba al mirar todo aquello. Entonces Uriel habló. Su voz era como un trueno sereno. Lo que fue sellado en el principio permanece hasta el fin, y lo que los hombres hacen hoy será leído mañana. Enoc comprendió que su misión iba más allá de registrar el pasado. Estaba siendo llamado a advertir al futuro. Lo que estaba viendo no se trataba solo de ángeles, sino de los hombres, devotos, promesas y alianzas hechas ante el cielo. Uriel extendió su brazo y señaló hacia abajo. Allí, escondida en las profundidades, ardía en silencio una última prisión. Allí estaban las esposas humanas de los ángeles caídos. Mujeres que aceptaron alianzas prohibidas, que se entregaron al misterio del engaño.
Sus almas ya no eran recordadas como víctimas, sino como cómplices. La justicia de Dios no ignora la mezcla que contamina la creación. Enoc vio sus rostros. No había belleza, solo dolor. Sus lágrimas corrían sin redención. Participaron en aquello que los cielos jamás autorizaron, y ahora llevaban el peso de la ruptura. La sangre de los Nefilim, el saber prohibido, la idolatría, todo comenzó allí, con una elección. Una alianza profana que ahora era sellada con juicio. La justicia no perdonaba a los involucrados, ni siquiera a los que parecían débiles a los ojos humanos. Uriel no dijo más, solo miró a Enoc con seriedad. Era como si dijera, escribe, y que nadie diga que no fue advertido. El escriba asintió. Con manos firmes y corazón pesado, continuó su registro. Cada línea era una herida abierta en la historia espiritual del mundo, pero también era una llama de advertencia, porque lo que fue sellado allí aún habla hasta hoy. El cielo comenzó a estremecerse, no por tormenta, sino por movimiento divino. El trono del Altísimo, invisible a los ojos humanos, se inclinaba sobre la creación. Enoc lo sintió. El juicio no era solo una palabra, era un acto, un gesto eterno. Cuando Dios se mueve, hasta los fundamentos del abismo tiemblan. Y en ese día, el trono se había levantado para decretar. Enoc fue tomado en espíritu, llevado por encima de las estrellas, más allá de los ángeles, hasta la sala del trono. Allí, el Altísimo se manifestó, no con furia, sino con santidad. Su presencia era como fuego líquido, luz que quema sin consumir. Alrededor, seres celestiales se inclinaban en absoluto silencio. Enoc cayó con el rostro en tierra. Él sabía, estaba ante el corazón del juicio, y entonces el libro fue abierto, no por manos, sino por autoridad. Las páginas danzaban en el aire como hojas vivas. En cada una estaban escritos los hechos de los ángeles, los pactos de los hombres, los caminos trazados en la luz y en las sombras. No había discusión, no había defensa, solo revelación. Enoc vio que todo estaba allí, cada paso, cada palabra, cada secreto oculto. El anciano de días habló. Su voz no era como la de un rey terrenal, sino como el origen de toda verdad. Los que transgredieron serán recordados por sus obras, y los que caminaron en justicia por su fe. Enoc entendió que el juicio no era un castigo ciego, sino un equilibrio eterno. El trono no castigaba por venganza, sellaba conforme a la verdad, y esa verdad era viva, incorruptible y final. Enoc alzó los ojos y vio los sellos siendo lanzados. Eran como antorchas espirituales, marcando cada nombre, cada destino. Los vigilantes recibían el sello del olvido, de la prisión, de la vergüenza. Pero también había sellos de honra siendo preparados, sellos que serían dados a aquellos que permanecieran fieles. El cielo no solo condenaba, el cielo también reconocía a los que aún buscaban la luz. Al regresar del trono, Enoc descendió con una nueva visión en los ojos. Ya no era solo escriba del pasado, era mensajero del futuro. Lo que había visto estaba sellado para ser revelado en el tiempo señalado. Y ahora, ese tiempo había llegado. Su misión era entregar la verdad, anunciar que hay registros siendo escritos y que cada uno de nosotros está dejando su marca en ellos, para bien o para juicio. Enoc volvió al abismo una última vez. Los vigilantes lo aguardaban en silencio, como sombras de un pasado que no podía deshacerse. Él no llevaba consuelo ni promesa de perdón. Llevaba la certeza de lo que fue decidido en lo alto. Sus palabras no temblaban. El decreto ha sido sellado, el cielo ha hablado, no habrá paz. Los caídos lloraron, pero ya no podían cambiar su destino. Era demasiado tarde, los grilletes resonaron por última vez. El fuego eterno iluminó sus rostros sin piedad. Enoc se alejó en silencio.
Uriel caminaba a su lado, como quien guarda la salida de un tribunal sagrado. Al cruzar la última frontera del abismo, una luz envolvió a Enoc. Ya no era solo un hombre, era un testigo vivo de lo que ocurre cuando las alianzas son quebradas delante del Creador. En la superficie, el mundo seguía ciego. Las naciones no sabían lo que había sido sellado bajo sus pies, pero los cielos lo sabían. Y el nombre de Enoc ahora estaba entre los registros eternos, no como acusado, sino como escriba fiel. Vio lo que nadie vio y escribió lo que pocos se atreven a leer. Su legado no era gloria humana, era advertencia, era memoria, era sello espiritual. Esa noche, mientras la tierra dormía, los cielos permanecieron abiertos. El trono seguía firme, los libros abiertos, y el Espíritu del Señor seguía escudriñando los corazones. La misión de Enoc había terminado aquel día, pero la historia estaba lejos de terminar, porque cada generación sería llamada a responder: ¿qué estás escribiendo tú ante el trono? ¿Tus alianzas sellan vida o sellan juicio? El sol amaneció como en cualquier otro día, pero para Enoc el mundo ya no era el mismo. Llevaba en sus ojos la visión del trono y en sus manos el peso de los registros celestiales. Cada palabra que había escrito ahora palpitaba como una brasa viva. Él sabía, no podía callar, porque lo que está escrito en el cielo un día será leído delante de todos, y ese día no tardará. Mientras caminaba de regreso entre los hombres, Enoc no buscaba aplauso ni aceptación. Su rostro brillaba con temor, sus pasos llevaban propósito. Él había descendido al abismo, había visto el trono y regresado con la verdad, y esa verdad ardía como un sello en su espíritu. Sabía que su misión aún resonaría por generaciones, porque había sido escogido para advertir antes de que el juicio regresara. La gente lo miraba con extrañeza. Sus ojos ya no parecían de este mundo. Algunos lo evitaban, otros lo seguían en silencio, pero pocos comprendían, porque Enoc cargaba un peso invisible, la memoria del cielo. Hablaba de sellos, de pactos, de registros, y advertía: nada está oculto, lo que los cielos escribieron será leído ante todos. Su voz era suave, pero cortaba como una espada. Muchos se rieron, algunos ignoraron, pero los que escuchaban con el espíritu temblaban. Sabían que no era invención, era un llamado, era verdad, porque Enoc no hablaba por sí mismo, hablaba por el trono. Y cuando él callaba, el silencio decía más que 1000 palabras. Era el silencio del juicio que se aproxima, el eco de un día que vendrá como fuego, para revelar lo que fue escondido. Esa misma noche, Enoc oró. No pidió liberación, sino discernimiento. Sabía que su camino lo separaba de los hombres, pero lo acercaba al cielo. Sus rodillas tocaron la tierra, pero su espíritu ya flotaba entre los mundos. Y mientras la luna bañaba el suelo, susurró: Señor, que mi voz no se apague antes de que el último sello hable. Y el cielo respondió con un silencio lleno de gloria. Fue entonces cuando Enoc tuvo su última visión. Vio el día del gran juicio, vio los cielos abrirse, los libros ser levantados y el trono brillar más que 1000 soles. Vio a los muertos levantarse, a los justos sonreír y a los impíos temblar. Y en medio de todo, la voz del Altísimo: la hora ha llegado, nada escaparía. Ninguna alianza oculta quedaría en secreto, todo sería llevado a la luz. Enoc despertó de esa visión con los ojos llenos de lágrimas y el espíritu en llamas. Él no lo pidió, pero fue escogido, y ahora sabía que su tiempo entre los hombres llegaba a su fin. Había cumplido su llamado, había visto el trono, el sello, el juicio, y su alma ya no pertenecía a la tierra. El cielo lo esperaba, no con espadas, sino con honor. Al día siguiente, subió al monte más alto y allí se quedó. El viento soplaba a su alrededor como un velo invisible,
y sin aviso fue llevado, sin muerte, sin despedida, solo arrebatado, porque el hombre que fue testigo del juicio de los ángeles no vería la corrupción de los hombres. Enoc ascendió, y su nombre quedó sellado en el libro de la fidelidad eterna. En la tierra, su ausencia se sintió como un vacío que no podía llenarse, pero en los cielos el registro estaba completo. El escriba había vuelto junto al autor, y los libros permanecían abiertos, porque lo que Enoc escribió no era solo para su tiempo, era para todos los tiempos. Un testigo de lo invisible, una advertencia antes del final. Y hoy, el mismo sello que encerró a los ángeles marca destinos invisibles entre nosotros. Todavía se hacen pactos, todavía se rompen alianzas, pero los ojos del Señor siguen sobre todo, y los registros siguen siendo escritos. La pregunta que ahora resuena es, ¿qué se está escribiendo sobre ti? ¿Qué tipo de sello lleva tu vida ante el trono eterno? No se trata solo de los ángeles, se trata de nosotros, devotos hechos en secreto, palabras lanzadas en la oscuridad, alianzas no firmadas ante Dios. El juicio que selló los cielos aquel día aún resuena entre los hombres, porque el mismo Dios que juzgó a los vigilantes todavía observa, y cada corazón será pesado, cada elección llevada a la luz. Enoc nos dejó más que un relato, dejó un espejo, un llamado a la responsabilidad espiritual. Él no levantó espadas, levantó la verdad, no destruyó gigantes, despertó conciencias, porque el verdadero juicio comienza cuando el hombre reconoce su lugar ante el trono. Y si hasta los ángeles temblaron ante el decreto, ¿cómo podremos nosotros, criaturas frágiles, tratar las cosas santas con ligereza? El tiempo de la ignorancia ya pasó. Ahora los libros están delante de nosotros, y el Espíritu aún habla. Santificad vuestras alianzas, afirmad vuestros pasos, porque el sello viene. Hoy el cielo no pide perfección, pide verdad, pide temor, pide fidelidad. La justicia de Dios no es una amenaza, es un reflejo de su santidad. Enoc vio y escribió, y nosotros, al oírlo, debemos responder, porque en cada generación el Espíritu convoca a un nuevo escriba, a un nuevo vigilante, a un nuevo corazón que diga, heme aquí, y si has llegado hasta aquí, tal vez tú seas ese corazón. Escribe tu respuesta en el cielo con tu vida, reverencia el juicio del Altísimo, camina con temor, vive con propósito, y que el sello sobre ti sea el de la alianza eterna con Dios, porque el trono aún está allí y los libros siguen siendo escritos. Si esa historia tocó teu espíritu, díganos comentarios. Yo reverencio el juicio del Altísimo. Esa frase no es un ritual, es un sello, el tuyo. Es el reconocimiento de que hay un trono, hay un libro y hay una verdad que debe ser honrada. Dale like a este video si algo en ti despertó. Compártelo con quien necesita oír sobre el sello de Enoc y el juicio que aún vendrá. Y si deseas seguir en esta jornada de revelaciones olvidadas, suscríbete ahora. Cada nuevo video es una llave. Cada revelación, un recordatorio de que nada está oculto ante los ojos del Creador. Que el Espíritu del Señor brille sobre tu casa. Que tus registros en el cielo sean escritos con fidelidad y que, como Enoc, tú también seas recordado por haber caminado con Dios. Hasta el próximo video. El sello aún habla.